Esta semana me llegó, yo siempre uno tiene el privilegio de recibir libros. En este caso, siempre recibe algún tipo de digesto legislativo, la actividad del año de un legislador. Pero Rubén Giustiniani nos sorprendió en esta oportunidad con un trabajo que tiene que ver con la historia, los discursos, los trabajos de Alfredo Palacios. La verdad, para quienes amamos la política, amamos la historia, es un material muy importante. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué dice? Bien, Connie, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, viene a presentar su libro, lo está presentando, digamos. Sí, lo presentamos anoche aquí en la ciudad de Santa Fe, la semana pasada en el Congreso Nacional. Sí. Y la verdad que un gusto, nos hemos dado un trabajo de casi 3 años. Tomamos los textos fundamentales de Palacios, su acción legislativa, su acción académica como decano y presidente, rector de la Universidad de La Plata, su pensamiento que tiene una gran actualidad. Por un lado, Palacios, las cuestiones que planteaba desde el inicio de su tarea parlamentaria, fue el primer diputado socialista de América Latina. Él introdujo la cuestión social en el Parlamento, planteaba la ley de la silla, porque los trabajadores trabajaban parados 16 horas, combatió el trabajo de los niños que eran explotados en la fábrica. Eran las dos Argentinas, ¿no? La Argentina potencia, de sexto potencia mundial porque éramos el granero del mundo, y la Argentina de la injusticia, que Palacios desde el Congreso que trabajó de cierto mucho. modo, desde el Congreso y antes también, Palacios fue el gestor del artículo constitucional que termina consagrando los derechos sociales. El gestor, Sí, digamos, intelectual fue el que instala la discusión, el peronismo lo termina consagrando en la reforma del 49, Exacto. Pero de cierto modo Palacios es el que venía insistiendo con el artículo 14. La cuestión social, el nuevo derecho que se llamó la justicia social en la legislación argentina, la introdujo Palacios. Pero también, en la actualidad, Palacios fue un gran defensor del petróleo nacional, por ejemplo. Por ejemplo, él fue un gran gestor de la unidad latinoamericana. Fue considerado maestro de la juventud, no solo de los jóvenes de Argentina, sino de los jóvenes de toda América Latina. Es decir que muchas de las cuestiones que el federalismo, él recorrió el interior del país y escribió ese libro maravilloso que se llama Pueblos Desamparados, que hablaba de la pobreza del interior, de las necesidades que el interior tenga los derechos que le correspondían sobre Buenos Aires. Es decir, una gran actualidad y que también ayuda a una reflexión de presente y de futuro, ¿no? Por eso... Está bueno rescatarlo a Palacios porque de verdad uno termina leyendo siempre a José Ingenieros y autores algo más antiguos a lo mejor, pero es verdad que hay que rescatar la figura de Palacios porque además era un personaje en su vida. Romántico, sí. Gracias por rescatarlo, de verdad es un trabajo gusto, paralelo a su condición de legislador. No tiene obligación un legislador de escribir un libro, así que es reconocible desde todo punto de vista. ¿Cómo está la cosa a nivel parlamentario? Bueno, estamos en un año complicado, Connie. Complicado porque hoy los chicos de la provincia de Buenos Aires no tienen clases. Se desdobló el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires en 4 partes. Vivimos, me parece, por un lado, un contexto económico muy difícil, porque este año es distinto a años anteriores donde se terminaron los superávit fiscales y comerciales, y esto se siente en la actividad económica, lo vemos todos los días, también aquí en la provincia, y vemos un adelantamiento de la pelea presidencial por el 2015. ¿Usted cree que lo que está pasando es que estalló la interna del PJ, digamos? Lo de Moyano... Es obvio. Cuando Moyano en la cancha de Vélez dijo, quiero un presidente trabajador, en Argentina estaba hablando de sí mismo. Sí, bueno, pero era un contexto, todavía vivía aquí, de todos modos, uno no lo imagina, Moyano candidato, en todo caso lo imagina... Uno no, pero él sí se imagina. Claro. Y está jugando esa, está apostando a esa. Uno dice, bueno, pero no le darían las encuestas, pero evidentemente que se cruza con lo de la CGT, se cruza con, pero lo de Scioli también con Cristina Fernández, ¿no? Con la presidenta, porque obviamente lo que está pasando entre Gobierno Nacional y la provincia de Buenos Aires explica 2 cosas. Una cuestión de fondo que nos abarca a todas las provincias como a Santa Fe, donde la nación se apropia de recursos que no le corresponden. No se cumple el artículo 7º de la Ley de Coparticipación Federal que establece el piso del 34%, y hoy la nación se queda con el 75%, es decir, que las provincias nos quedamos
de la torta. 9% exactamente, es mucha plata, es mucha plata. Son miles de millones. Claro, no, son miles de millones y además claro, terminan agobiando, ¿verdad?, a las provincias que dejan de tener independencia, digamos, de decisiones. esa es la base de la contradicción gobierno nacional provincia. Yo le voy a hacer una pregunta, se le hice ayer a Wiener, que ahora está más combativo desde el punto de vista discursivo, digamos. Uno lo ve a Wiener que está más, digamos, como líder de un partido opositor, está más. Uno lo ve a Bonfatti que tiene la obligación, o en todo caso tiene un comportamiento de mayor cercanía con el gobierno nacional, por razones obvias, digamos. Uno encuentra que él tiene necesidad primero el respeto institucional del gobernador a la presidencia, pero además hay una cuestión de necesidades mutuas, si se quiere. Y por ahí el discurso de ustedes es mucho más combativo, mucho más confrontativo. Y digo, ¿hasta qué punto ese discurso de los socialistas, de Wiener, el suyo, no terminan complicando al gobierno de la provincia o a las posiciones del gobierno de la provincia? Bueno, nosotros llevamos muchos años en donde, por un lado, el entender, no por una cuestión de buena educación, ni formal, ni burocrática, de que se tiene que llevar bien el intendente con la provincia, con la nación, sino entender que si no hay compatibilidad de políticas públicas entre los tres niveles del Estado, no se puede gobernar bien. Cuando uno habla del problema de seguridad, si no hay una compatibilización, nación, provincia, municipio, cuando uno habla de política social, cuando uno habla de obras públicas, es evidente que hay que trabajar en conjunto. Nos guste o no el color político del otro. Exacto. Bueno, nosotros nos ha tocado a los socialistas la experiencia de gobernar con distintos colores políticos en la provincia y en la nación. Eso es así, eso es un hecho. El legislador o el dirigente tiene otra actitud, digamos. Otra actitud, porque hay un debate, ahí sí, cuando tenemos nuestra responsabilidad en el Congreso hoy, nosotros de pelear con mayor enjundia que lo que puede hacer el gobernador respecto a los fondos que nos corresponden a Santa Fe. La semana que viene tenemos un debate sobre los fondos federales. Yo soy autor de un proyecto de ley que plantea restituir ese 34% a las provincias. Es una pelea dura con el oficialismo. Y bueno, hay que darla de manera dura, ¿por qué? Porque es el dinero de los santafesinos. Y después el otro debate más de fondo también. La reforma tributaria que nunca llega, que el gobierno demora. Yo soy autor de un proyecto de gravar la renta financiera. Claro, eso no se toca. No se toca, entonces nos parece que en ese debate no es contradictorio, no es que uno se haga el bueno y el otro se haga el malo. Es decir, son distintas funciones de acuerdo a la representación que tenemos. Justiniani, gracias por venir. No, gracias a Muy usted. amable.